Estimados hermanos, ha llegado el momento de repasar la lección de escuela sabática de esta semana, que tiene un título interesante. Dice, ¿por qué se necesita interpretación? Todo el tiempo tenemos que interpretar los mensajes que nos llegan. De hecho, uno de los problemas de conflicto en las parejas es porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que ella entiende. El problema también es a nivel de nuestra relación con Dios. La mayoría de los cristianos de habla castellana, de español, usamos esta versión de la Biblia que nos hizo favor de traducir Casiodoro de Reina hace casi 500 años. Y sin embargo, a pesar de que la mayoría de los evangélicos usamos esa misma Biblia, hay una cantidad grande de interpretaciones y esa es una de las razones por qué hay tantos grupos evangélicos. De modo que es bien importante el tema que hoy vamos a estudiar, por qué se necesita interpretación y sobre todo por qué se necesita una correcta interpretación. Vamos a iniciar entonces, si el pastor me ayuda con la presentación. Pastor Rubén tiene por ahí una presentación para compartir con nosotros. Vamos a ver primero el versículo de memoria. Dice más o menos así. Joris de pisteos, adunaton euarestesai, pisteosai gar deiton, proserhomenon toteo, joti estin kaitos exetusain, auton, etcétera, etcétera. Tal vez algunos pensarán que estoy hablando en lenguas, pero es más o menos así como el autor original de este párrafo, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6, así escribió. Y en el idioma original en que se escribió este versículo, es lo que ustedes están viendo en sus pantallas. ¿Qué podemos entender de este texto en su idioma original? Bueno, nosotros podemos entender muy poco, porque no es nuestra lengua materna, y porque de hecho ese idioma en que se escribió el Nuevo Testamento ni siquiera es el griego clásico, es un idioma más antiguo que se conoce como el koiné. Y tratando de hacer una traducción de ese pasaje, encontramos que una traducción literal, lo que significa cada palabra en griego, del griego al español, tampoco nos permite un mensaje muy claro. Más o menos quedaría así. Aparte de, pero, de confianza, imposible, agradar bien, confiar, porque está siendo necesario a Él, viniendo hacia Dios. Difícilmente podemos entender con una claridad lo que escribió el autor de Hebreos. En una traducción 100% literal es difícil. Afortunadamente, por el año 1569 se editó, hubo varias ediciones de una de las primeras Biblias al castellano que hizo Casiodoro de Reina. Ustedes se pueden imaginar cuántas noches y días le llevó a este hombre el traducir, usando unas versiones anteriores en el latín y cotejando con el idioma hebreo y griego, logró finalmente terminar esta traducción en 1569.
cuando la imprenta apenas estaba en sus inicios. Y entonces Casiodoro de Reina tradujo Hebreos 11:6. Sin fe, empero, es imposible agradar a Dios, porque menester es que el que a Dios se allega crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, esto ya está mucho mejor. Ya con la ayuda de él podemos entender más o menos lo que el autor de Hebreos dijo. Sin embargo, si un niño lee este pasaje, probablemente se le va a dificultar entender cabalmente. Ahora, ya 500 años después, casi 500 años, tenemos una traducción muy reciente que se le conoce como la Nueva Versión Internacional y que creo que hasta los niños, en cuanto saben leer, podrían entender el mensaje, que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa sería una interpretación, una traducción ya mucho más actualizada y que todos podemos entender. Esa es la importancia de la interpretación en el estudio de la Biblia. Bien, quizá podemos pensar que los discípulos de Cristo interpretaban muy bien las Escrituras, porque tenían más cercanía con los idiomas originales, en el ambiente en que se escribió la Biblia. Podemos pensar que ellos tenían una mente más capaz para entender las profecías. Sin embargo, tengo una pregunta para hacerle a todos los que están escuchando, y la pregunta es: ¿por qué los discípulos no entendieron las profecías que señalaban un evento tan importante como era la muerte y la resurrección? No lo entendieron. Es más, no lo entendió ninguno de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron? Si ya estaba anticipado en varios pasajes de la Biblia, ¿por qué ellos no interpretaron correctamente? ¿Cuál fue el problema? Y vamos a darles varias opciones. Vamos a ver las opciones siguientes. Con esta pregunta nos va a ayudar el hermano Carlos Guzmán, que por ahí está muy atento. La primera opción, el primer inciso: no entendieron porque eran negligentes en estudiar. Es el primer inciso. El segundo, porque los discípulos tenían un pobre coeficiente intelectual y un bajo nivel académico, ya que ninguno había estudiado en las universidades de ese tiempo. El tercero es porque Dios les había cerrado el entendimiento. Ese es el inciso C. Y el último, porque tenían presuposiciones muy diferentes al plan de Dios. Así que voy a dejar al hermano Carlos que él nos ayude a discutir un poco y a proponernos cuál cree que es la respuesta correcta de la pregunta: ¿por qué los discípulos no entendieron nada de la muerte y resurrección de Cristo? Carlitos. Muy buenos días, pastor. La respuesta correcta es el inciso D. Tenían presuposiciones totalmente diferentes a Dios. Y al respecto quiero comentar algo. La forma de ver todo lo que nos rodea son influenciadas por la cultura, la familia, la educación. Y esto hizo que se obstaculizara en los discípulos y estudiaran todas las profecías, pero solo aceptaban lo que estaba de acuerdo a su forma de pensar. Ese era su punto de vista, ¿no? Esto, primeramente obstaculizó, a los discípulos y después aceptaban a su forma de ellos pensar. Pero cuando el Espíritu Santo abrió su entendimiento, o sea, vació su mente de sus presuposiciones, entonces ahora sí pudieron entender e interpretar correctamente las Escrituras. También hoy en día nosotros, si pedimos fervorosamente
el Espíritu Santo y permitimos que actúe en nuestra mente y estudio de la Santa Biblia, cambiará nuestras presuposiciones y nos guiará a una correcta interpretación y aplicación de nuestra vida de los principios y valores bíblicos. Muy bien contestado, Carlos, muchas gracias. Por nada. Se ve que Carlos estudió muy bien su lección. Exactamente la respuesta que él dio, la D, la última, esa es la respuesta correcta. Los discípulos tenían unas expectativas de que el Mesías iba a restaurar a Israel a una condición de supremacía mundial, universal, más o menos como lo había hecho David en su tiempo. Y ellos solo estudiaban las profecías con esa idea. Por eso en su mente no podía, no entraba la idea de que él muriera y de que él resucitara. Vamos a la siguiente diapositiva que nos dice lo siguiente, como un resumen de esta primera parte. El Espíritu Santo puede corregir nuestras presuposiciones al leer la Biblia con una mente abierta y un corazón honesto. Por eso dice la Escritura que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y esa es la promesa, y es una promesa maravillosa. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué es importante la tarea de los traductores de la Biblia? Ya hace rato comentábamos un poquito acerca del proyecto que muchos hombres en la antigüedad tuvieron, Dios puso en su corazón, de que la Biblia, que estaba en idiomas que ya no se usaban, que ya eran lenguas muertas, cómo presentársela al pueblo en un lenguaje que la gente pudiera entender, en la lengua común. Y la pregunta es, ¿por qué es importante la tarea de los traductores? En la Escritura nos dice el apóstol Pablo que Dios, uno de los dones que le da a los creyentes, uno de los dones es la interpretación, el don de lenguas. Y eso es lo que faculta a algunos siervos de Dios para hacer ese trabajo, esa tarea. Es una tarea muy sacrificada. Los primeros traductores de la Biblia a los idiomas comunes no tenían una fuente de ingresos por ese trabajo. Lo hacían porque amaban a Dios y se comprometieron con esa misión. Yo quiero proponerles por lo menos dos razones importantes por lo que es importante la tarea de los traductores de la Biblia. Inciso A, porque facilitan que el Evangelio llegue con claridad a toda tribu, nación, lengua y pueblo, como estaba anticipado en la profecía. Y la segunda, en realidad los traductores son los primeros intérpretes del texto bíblico. Hay palabras que no tienen una traducción exacta en las lenguas comunes y los traductores tienen que usar el sentido para transmitir correctamente el mensaje. Así que es muy importante la tarea de los traductores de la Biblia. Muchos de ellos dedicaron toda su vida y con mucho sacrificio a esta tarea. La verdad es que les debemos muchísimo y por lo menos de nuestra memoria debiera salir gratitud hacia todos los traductores de la Biblia. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Por qué es importante conocer la cultura hebrea y el pensamiento helénico? Cuando decimos cultura hebrea nos referimos a todo el ambiente que rodeaba a los hombres que escribieron el Antiguo Testamento. Su manera de pensar, su
cómo veían ellos el contexto de sus días, su relación con Dios, cómo concebían a Dios. Y todo lo que escribieron en esos 39 libros del Antiguo Testamento no podía escapar al contexto, al entorno. Entonces, ¿por qué es importante conocer cómo pensaban? Y luego los del Nuevo Testamento ya estaban bien enraizados en una cultura helénica. Esta se refiere a la cultura griega. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, fue a predicar en Atenas, la gente de Atenas no pensaba igual que los israelitas. Allí hubo un choque de cultura. Y por eso el mensaje de Pablo en Atenas no fue bien recibido, especialmente cuando les habló de la resurrección. Todo iba bien. Cuando él les habla de la resurrección de Cristo, esa idea no podía entrar en la mentalidad de los griegos, porque para ellos la resurrección era como un retroceso. En la mentalidad de los griegos, cuando alguien muere, quedó liberado de la prisión, que es el cuerpo depravado, el cuerpo rastrero. Y entonces la persona, su alma, entra en una nueva dimensión de perfección, de las virtudes, en fin. Entonces regresar, para ellos resucitar es como regresar. Y no quisieron escuchar más a Pablo, se le fueron, la gente se desconectó, dijeron, ya te oiremos alguna otra vez. Cuando vamos a predicar el Evangelio tenemos que considerar la cultura. Primero para entender lo que escribieron los autores de la Biblia. Y luego también para expresar, tenemos que haber comprendido bien y saber cómo el Evangelio puede, a pesar de costumbres y usos distintos, penetrar en lo profundo del corazón. Así que una de las razones entonces de por qué es importante conocer la cultura es porque es importante el contexto y la mentalidad de los escritores bíblicos. Otra razón es para entender declaraciones difíciles registradas en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia afirma que Jehová endureció el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo. Entonces uno puede leer y encontrarse con un problema allí. Si Dios endureció el corazón del faraón, entonces el faraón no tiene responsabilidad, porque no le quedaba de otra. Pero cuando uno estudia la mentalidad hebrea, nos damos cuenta de que para los hebreos, lo que Dios permite, ahí queda registrado como si Él lo hubiera determinado así. Son mentalidades distintas. Y es bueno conocerlo para entender no solo esa declaración del faraón, sino muchas otras declaraciones de la Biblia que son difíciles. En nuestra mentalidad tenemos que conocer el contexto original de los hebreos y el Nuevo Testamento también el contexto helénico de los griegos. ¿Cuáles son expresiones correctas en relación a la cultura? Vamos a ver, solamente es cuestión de que usted diga si es verdadera o es falsa. La primera, el mensaje de la Biblia debe adaptarse a la cultura de los pueblos. ¿Qué piensan? Bueno, creo que esta frase es falsa. La Biblia no puede adaptarse a la cultura de los pueblos. Cuando se ha querido eso, pues la Biblia ha perdido su originalidad y el plan de Dios. La cultura de los pueblos es la siguiente, debe alinearse con la enseñanza bíblica. Yo creo que esto tiene más verdad. Esta vamos a ponerle que es verdadera.
La cultura de los pueblos debe alinearse con la enseñanza bíblica, con los principios bíblicos. Y la siguiente, los principios bíblicos no son negociables, pero algunas costumbres pueden conservarse. Por supuesto que sí. La Biblia no está en contra de que la gente use un tipo de indumentaria que sea decente, que sea decoroso. Mientras mantengan los principios bíblicos, se pueden conservar algunas costumbres y esto es verdadero también. Bien, el tiempo se nos está yendo rápido. Solamente les recuerdo, Dios nos hizo a todos de una misma sangre. Tenemos necesidades primordiales, todas las culturas, como es necesidad de Cristo como nuestro Salvador. Y tenemos que entender que por encima de la cultura están los principios bíblicos. Vamos a la siguiente parte. Vamos a avanzar rápido. Problemas inherentes a la naturaleza humana que condujeron a varios contemporáneos de Jesús a rechazar la verdad. La gente del tiempo de Cristo, muchos de ellos rechazaron la verdad, según Juan 9:39, y no interpretaron la verdad, pero además de eso, había oposición en sus corazones. Por ejemplo, la primera cuestión, autoengaño. Vamos a avanzar, por favor, con la presentación. Tenemos aquí a un varón que está un poquito pasado de peso, pero él se imagina que está bien formado. Eso es autoengaño. Y Jesús le dijo a los fariseos, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Cuando alguien cree tener la verdad, aunque la Biblia diga otra cosa, puede mantenerse en el autoengaño. Así le pasó a muchos de los del tiempo de Cristo. Otra de las razones propias de la naturaleza humana es el temor a ser excluido. Nadie quiere ser excluido. Y dice la Escritura en Juan 12:42 que muchos de ellos no aceptaron la verdad porque temían ser expulsados de la sinagoga. Y eso pasa hoy también. Mucha gente conoce la verdad, lee la verdad en la Biblia, pero tienen temor a ser excluidos de sus grupos. Y otra cuestión propia de la naturaleza humana que también impide una correcta interpretación es porque algunos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso lo menciona Juan 12:43. Así que en cuestión de interpretar la Biblia hay problemas, en parte por la naturaleza humana, problemas por la cultura, problemas por el lenguaje, en fin. Pero deberíamos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión. El orgullo, el autoengaño y la duda nos separan de Dios. Tomemos en cuenta esto, hermanos, cada vez que vamos a la Escritura. Y la última pregunta, y nos va a ayudar aquí Esperanza, ¿cuál es la razón más importante por la que debemos interpretar correctamente las Escrituras? Tenemos varios incisos, los vamos a presentar todos juntos por el tiempo. ¿Cuál es la razón de interpretar correctamente las Escrituras? La más importante, tener un conocimiento teológico amplio, capacitarnos para defender con eficacia la verdadera doctrina, estar preparados para corregir a los que yerran o conocer el plan divino para nuestra salvación. ¿Nos ayudas, Esperanza, por favor? Claro que sí, pastor. Yo creo que es la D, ¿sí? Okay. El tema más importante en la Biblia es la salvación y cómo ser salvos. Sí, nosotros, ¿de qué nos va a servir que podamos obtener todo lo que este mundo nos ofrece si nosotros perdemos nuestra alma? Como lo dice Mateo 16:36. Es por ello importante la interpretación para que no caigamos en falsas doctrinas o en falsas interpretaciones por nuestros propios preconceptos, por nuestra cosmovisión, que es la cultura, todo lo que ya mencionó, y que también lo que ya dijo, en el tiempo de los apóstoles hubo falsas interpretaciones que Pablo lo registró en 2 de Pedro 3:15 y 16, que dice que lo difícil de entender lo tuercen los indoctos e inconstantes. Así es que la invitación es que nosotros debemos de estudiar nuestra Biblia con oración, con ruego,
¿sí? Con un corazón humilde y contrito para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a tener esa visión, que el Espíritu Santo nos guíe a una buena interpretación, que Él nos dirija siempre. Muchas gracias, Esperanza, muy bien explicado. La respuesta es esa, correctamente. El tema central de la Biblia es la salvación en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que procurar interpretar correctamente, de modo que no nos extraviemos, que no torzamos las escrituras. Les recuerdo, el tema central de la Biblia es la salvación en Cristo Jesús. Pero es muy importante interpretar correctamente las escrituras a fin de no extraviarnos. Ese consejo nos da el apóstol Pedro y ese es el consejo de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por participar, por su atención. Sigamos estudiando. Es mi oración y mi deseo.